Hola caminante, ¿qué tal? Soy Takashi Bravo. Ahora quiero compartir un resumen de mi historia de vida, la cual está dividida en 3 etapas. Una, el camino de salida. La segunda, la transformación. Y la tercera, el camino de regreso. Bueno, para explicar el camino de salida, comenzaré con mi padre, un boliviano oriundo de La Paz, de una familia de 7 hermanos, que emigró a una pequeña ciudad llamada Montero, en Santa Cruz, Bolivia. Eso por asuntos laborales de la Iglesia Metodista, buscando mejores oportunidades en estas tierras, que luego se convertiría en el motor económico del país. Desde el otro lado del mundo, mi madre, oriunda de Nago, Okinawa, Japón, migró de pequeña junto a sus padres y hermanas hacia el oriente boliviano, realizando una travesía de más de un mes en barco y algo más en tren, escapando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, para buscar en estas tierras un nuevo sol naciente, cofundando la colonia Okinawa I en Santa Cruz, Bolivia. Por azares del destino, se conocieron en Montero, formando una familia de cuyo segundo hijo es este caminante, Takashi Bravo. Y ahí fue donde nací. Desde niño noté que tenía una alta sensibilidad hacia las emociones de las personas y situaciones que me rodeaban, además de los espacios que habitaba o visitaba. Esto hacía que mi adaptación al cambio sea muy difícil, peor aún que por el oficio de mi padre, teníamos que cambiar de ciudades e incluso de país, como nómadas, como gitanos, teniendo que dejar amigos, lugares y recuerdos cada 1 o 2 años. Jugaba con otros con la pelota, la bicicleta, el Atari, pescando, pero lo que más me gustaba era cosechar fruta de los árboles, para quedar tendido en sus ramas. Eso era lo máximo en esa etapa. Algo inusual que hacía era atrapar víboras pequeñas, lo cual fui perfeccionando a medida que fui creciendo. Creo que siento miedo y admiración por esos animales. Trato de rescatarlos porque la gente usualmente las mata. Si bien en la niñez me atraían los negocios, la música, los juegos, la energía, entre muchas otras cosas, los cambios de ambiente más mi sensibilidad innata crearon una timidez, introversión e inseguridad extremas, alejándome de esos temas y demás talentos que tenía. Durante el colegio fui un estudiante ejemplar, de buena conducta y calificaciones, aunque a decir verdad era más por la presión de mi papá, puesto que estudiaba en los colegios que él trabajaba. Después de muchos cambios de domicilio, finalmente nos quedamos buenos años en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno de mayor altitud, pero que lamentablemente no le hace honor a su nombre. Al fin pude construir amistades duraderas sin el temor de perderlos en corto tiempo. Por suerte, en el colegio que estudiaba daban clases de piano a un precio accesible, y ahí me di cuenta que cuando uno siente algo y lo busca, lo atrae y lo consigue. El piano es como una extensión de mi ser, y en ese momento significó mi salvación, sobre todo para expresar aquello que yacía en mi interior. De niño me habían comprado un pianito de bolsillo, y desde ese entonces siempre quise tocar uno de verdad. Ahora agradezco seguir con este noble instrumento, que ahora me da la posibilidad de transmitir lo que siento a través de composiciones propias. Bueno, finalicé el colegio con una crisis muy profunda, pero que ayudó a mi época universitaria, la cual comenzó a cambiar por una voz interior que me levantó desde mis cenizas. De repente demostraba liderazgo, voluntad y proactividad. De esta manera, poco a poco fui soltando y sacando aquello que había estado reprimido por tanto tiempo. Saliendo de la universidad, conseguí una beca a Japón en la ciudad de mis abuelos, Nago. Recibí el cariño de mi familia nipona, pero quien resaltó fue mi abuela materna, Masako, aunque ya no está con nosotros, quien me enseñó la primera lección de gestión emocional con estas simples palabras repetidas en varias ocasiones. Kokoro o okiku shinai to ikenai, que significa hay que agrandar el corazón. En su momento pensaba que se trataba de algo sentimental, cursi, emocional, pero después de mucho tiempo comprendí que me hablaba de la sabiduría del corazón. Por cierto, es una frase que se emplea mucho en Okinawa. Así también otra que dice, Okoru hito ga makeru, el que se enoja, pierde, debido a que me veía enojado muy seguido. Y la última frase era, por favor, cásate con alguien para no quedar solo, aunque este paso ya lo había decidido antes de viajar. Realmente notaba la sabiduría y serenidad de los ancianos de Okinawa, gente que había sobrevivido a una guerra, sus secuelas
y algunos a la migración y todas sus complicaciones. Con razón, son tan resilientes, pacíficos y reflejan una templanza y neutralidad en las situaciones adversas que a veces pensaba que no tenían emociones ni sentimientos, que eran frialdad pura. Ahora escucho hablar del Ikigai, ganas o razón de vivir, lo cual nunca escuché en Okinawa, pero sí lo sentí, más que todo en los mayores, una voluntad y energía para hacer las cosas como si no tuvieran desgaste o cansancio en su día a día. Pasaron tanto sufrimiento, dolor, hambre y demás, que el simple hecho de estar vivos es más que suficiente. Además del Ikigai, se notaba el Yarigai, las ganas de hacer las cosas. Pero a decir verdad, eso ya no se nota en los jóvenes okinawenses. A veces al pasar por fuertes situaciones de dolor, pérdida y sufrimiento, son los catalizadores de cambio positivo y profundo. Por eso ya dicen, Kuro shinaito shiawase ni narenai. No se puede ser feliz sin haber sufrido. Esto último es muy fuerte y creo que deberíamos cambiar para no esperar tanto sufrimiento por mejores días. Por cierto, fue la última vez que vi a mis abuelos maternos y más allá de los estudios me traje esas vivencias y reflexiones de vida. Bueno, regresando a esta historia, al retornar a Bolivia conseguí diferentes trabajos, teniendo buen desempeño, adquiriendo experiencia, destrezas y herramientas para mejorar el rendimiento de las organizaciones, siendo una de las claves el dirigir con una misión que tenía sentido para todos, el personal, los clientes y demás involucrados, como un Ikigai empresarial. Muchas veces he escuchado cuán difícil es trabajar con gente, pero pregunto, ¿cómo sería no tener esa interacción, apalancamiento y sinergia? Más bien considero que falta comprender que una organización es un conjunto de partes que deben ir interconectadas para avanzar hacia una misma dirección, hacia un mismo norte, y así beneficia a todos los involucrados. Obviamente existen empresas y otras organizaciones, sobre todo medianas y grandes, que hacen que todos los engranajes de su organización se muevan al unísono, pero son contadas. Bueno, la segunda etapa, la más dura, la transformación. Por el 2009 comencé a tener problemas físicos por el estrés, la mala alimentación, poco descanso y las bebidas alcohólicas. La medicina moderna me estaba paliando los síntomas, pero no la raíz. Lo que seguía era una cirugía. Sin embargo, reflexionando y haciendo un mea culpa, sabía que mis decisiones y acciones enfermaron mi cuerpo. Así que si volvía para atrás, podía recuperarme. Primero solo pensaba en tomar fármacos con principios activos, que si bien mejoran algunos síntomas, complican otras partes. Pero poco a poco comencé a buscar otras alternativas como la medicina natural. También entendí que los malos hábitos están conectados a emociones y sentimientos. Así me llegó la meditación para poder y también para aprender a relajarme, mejorando en algo mi situación, pero aún no era la solución definitiva. Realmente no podía cambiar esos hábitos, volví a recaer una y otra vez, porque no estaba sanando las memorias, junto a las creencias, emociones, sentimientos, pensamientos que ella traía. El 2014 seguí con esa búsqueda de ver las causas más profundas de mis problemas físicos, que ahora sabía que eran emocionales también. Por esos azares del internet, encontré a la persona que buscaba. Aquí encajaba la frase, cuando el aprendiz está listo, el maestro aparece. Fue así que encontré un ser, un gran ser humano, que realiza terapias energéticas y mucho más. Bueno, en ese entonces no sabía nada de esas cosas. Así empecé un camino profundo de introspección, identificando el origen y al responsable de mis buenas y malas experiencias, o sea, identificándome a mí mismo. Desde este punto he empezado un viaje simple, pero con muchas subidas y bajadas. La transformación que tanto anhelaba no era nada convencional ni científica, pero sí muy humana, intuitiva y eficaz. Así comencé a comprender los patrones que me llevaban a ciertas elecciones y acciones. No es un reseteo, es más profundo, es un formateo. Inclusive se siente el cambio a nivel celular. Creo que esto es el despertar de la conciencia, por así llamarlo, que tiene sus durísimos momentos, pero sus resultados son cada vez mayores y definitivamente no hay mejor recompensa que ser el dueño y único responsable de tu vida. Quitarme las máscaras que fui adquiriendo por las diferentes situaciones que pasé, trascender el ego paso a paso, conocer mis reacciones, emociones, pensamientos y creencias,
me ha llevado a ser más auténtico y a equilibrar las olas de la vida. Algunas personas y situaciones a mi alrededor han hecho un cambio real y profundo, tal vez por el efecto espejo, como es adentro, es afuera. Otras situaciones no cambiaron en absoluto, pero aunque sigo en proceso, porque las experiencias se presentan como una espiral continua, mis respuestas hacia las mismas se están transformando. Esta es la universidad de la vida, que complementa con lo que aprendemos en el colegio, universidad y demás lugares, e incluso los potencia. Bueno, así decidí ir por el camino de regreso, volver hacia el origen. Pese a todo lo transformado, todavía seguía repitiendo ciertas situaciones. Entonces noté que me faltaba presencia para que todo lo hecho en conciencia y energía se manifieste en el día a día, en el plano físico tridimensional. Así llegó una segunda persona, una segunda maestra, con quien aprendí a estar más presente, enraizando a la vida terrenal, pero quisieron que mi vida diera un giro de 180 grados, sobre todo en lo laboral. Todos los posibles lugares donde mi perfil profesional encajaba me cerraron las puertas. Entonces comprendí que todo lo realizado me dirigía por otro camino, pero no era otro camino. En realidad me estaba llevando hacia lo conocido, hacia mi esencia, de la cual me había alejado para experimentar la dualidad, la polaridad y conocer las creencias, emociones, sentimientos y demás que son propios de esta vida terrenal. Desde la transformación he sentido una gran conexión con ciertos aspectos que ignoraba tener, como la intuición, la composición musical, comer más que todo lo que el cuerpo pide, aunque algunos gustitos siempre están presentes. Como todo pasa por algo, fui combinando la experiencia laboral y sus herramientas empresariales y organizacionales con lo relacionado a la conciencia, el autoconocimiento, la presencia. El resultado es una amalgama que tiene varias ventajas en relación a las herramientas académicas por sí solas. Por ejemplo, cuando se presentan problemas, ahora uno tiene un multienfoque, o sea, observar el problema desde diferentes perspectivas para hallar la solución. Inclusive se puede transformar el problema en un reto u oportunidad, con lo cual se toman mejores decisiones, menos estrés y se actúa de manera oportuna. Cuando se comprende una dificultad con mayor profundidad, en muchos casos se logra eliminarla para que no ocurra nuevamente. Ahora entiendo que esa sensibilidad que me afectaba de niño, la sabiduría del corazón que mencionaba mi abuela, el piano y todas las experiencias por las que pasaron por algo. Y todo eso se está comenzando a conectar. Como decía Steve Jobs, tenía razón cuando mencionaba que los puntos se unirán algún día y que debes confiar en ello. Y así sucedió. Todo lo viejo que ya no necesitaba me hizo colapsar el 2022, desde el malestar físico hasta la bancarrota. Era como un examen final para pasar a otro nivel, hasta que pude transformar, agradecer e integrar ese pasado para dejarlo ir y así comenzar este nuevo camino, esta nueva etapa. Cuando tomamos conciencia de quiénes somos, desde nuestro sentir, el pensar, el creer, el hablar, hasta lo que hacemos, todo esto, tudo isso, se va alineando y nuestra forma de ser y vivir se vuelve más coherente. Ahora entiendo que no podía estar nuevamente en un lugar haciendo las cosas contra mi sentir, algunas que no me corresponderían, por órdenes de personas que no son coherentes consigo mismas y que no reflexionan ni se hacen cargo de sus decisiones y acciones. Por eso siento que me jubilé del trabajo, porque sentía mucha carga en esa palabra y en esa forma de hacer las cosas. Representa una parte de mi vida que la realicé más por necesidad que por vocación. Así que la cambié por labor, oficio, que es lo que hago a partir de ahora. Además que jubilar es una palabra que alegra. En esta nueva labor siento expandir esta toma de conciencia, esa forma de vida, con todos aquellos que sientan que los pueda ayudar o acompañar en su transformación o su camino de regreso. A esto lo llamé coaching de vida, por así ponerle un nombre, que se refiere a acompañarte a cumplir tus metas, crear la vida que siempre quisiste, o tal vez reconocer que ya la estás viviendo, pero tus pensamientos y creencias te dicen lo contrario, o liberarte de lo que te impide avanzar y ya no necesitas. Es un viaje, sí, con altas y bajas, donde vas abrazando el pasado y viviendo el presente, el único tiempo que existe, encontrando tus tesoros, despertando talentos, en fin. Es encontrar tus propias respuestas y soluciones, reconociendo lo que hay en ti, y así poco a poco te vas dando cuenta
lo infinito que eres. Algo que me encantó de esa transformación del camino de regreso fue sentir que de tanto ir a terapias, finalmente soy mi propio terapeuta, acordándome que todo está dentro de mí, desde mi sentir. Un buen coach, terapeuta o como se quiera llamar, es una persona que te transmite lo más profundo de su ser y de tu ser, un espejo totalmente transparente y que te ayuda a conectarte hasta que llegue el momento en el cual tú lo haces por ti mismo. No crea dependencia, sino más bien independencia y libertad. No manipula porque no necesita hacerlo. No controla porque reconoce su ego y sabe convivir con él. Te muestra tu luz, tu poder y respeta tu ser, porque obviamente esa persona ya está en su conexión profunda, habitada, auténtica, empoderada. Cuando uno llega al ser, deja ser a los demás. No te quita ni te agrega nada. En otro post presento con más detalle lo que hago en el coaching de vida. Bueno, gracias por llegar hasta acá, por escuchar este breve resumen de vida, que realmente es un breve resumen de lo más relevante que me ha pasado en estos ya 44 años, pero sobre todo quería compartir y transmitir una reflexión de vida, de no contar las cosas solo por los hechos, sino de mirarlas con esa observación profunda para que, bueno, se comprenda un poco más cuál es la labor y cuál es el sentido de todo esto que comparto, por una humanidad consciente. Nota 1. Por cierto, la medicina convencional o alopática me ha ayudado y me sigue ayudando en sanar cuando así lo necesito, pero cada vez dependo menos de ella. Además, existen muchas alternativas ya ahora de lo que es la sanación del cuerpo y cada quien pues toma lo que sabe que le hace bien y lo que necesita en su momento, ¿no? Es una decisión propia. Y nota 2, alguna vez fui muy extremista con la alimentación, queriendo comer todo orgánico y sin carne, pero es mejor sentir lo que el cuerpo realmente necesita. Eso sí, como ya estoy en esta experiencia de vida, de vez en cuando una cerveza, un vino, unas papas fritas, un buen chocolate, creo que no van mal, ¿no? Total, hay que disfrutar sin juzgar. Chao, chao.